República Argentina. En esta ocasión tenemos el gusto de tener la presencia de la licenciada Adriana Navarrete Bianchi, de la Sociedad Psicoanalítica de Ribeirão Preto, de Brasil, se va a referir a los dispositivos y el lugar del analista. Adriana, les cuento que es todo un referente en cuanto a las ideas de Janine Puget. Yo vengo, bueno, compartiendo espacios con vos, Adriana, en relación a estas temáticas. Ya estuviste el año pasado en nuestro departamento en una reunión cerrada y salió tan lindo que esta vez decidimos hacer una reunión abierta. Así que te dejo en manos de mis colegas, los doctores Eduardo Drukarov y Javier Antoniuk, y ellos te van a presentar, van a describir la actividad y van a coordinar el evento. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Eduardo Drukarov, actual secretario del Departamento de Familia y Pareja de APA, y voy a funcionar como moderador de esta reunión. Hoy tenemos como invitada a Adriana Navarrete Bianchi y vamos a escuchar sus ideas. Ahora la voy a presentar, su currícula. Vamos a escuchar sus ideas y con posterioridad se va a leer un material clínico en dos tramos, tal cual lo propuso Adriana, que ya dispuso del material previamente. Esos dos tramos van a permitir hacer un intermedio de discusión o de circulación entre todos y después se leerá una segunda parte del material que hemos decidido en el departamento de presentarlo en forma anónima en cuanto a quién es la analista a cargo y va a ser leído por Annie Iriart, que es una integrante de nuestro departamento. Así que, bueno, Adriana es psicoanalista, miembro de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Ribeirão Preto y de la Asociación Brasileña de Psicoanálisis de Casal e Familia. Participó como coordinadora de la Comisión de Psicoanálisis de Familia y Pareja de FEPAL del 2021 al 2025, la Federación Psicoanalítica de América Latina. Además es profesora de cursos y grupos de estudio sobre psicoanálisis vincular y el pensamiento de Janine Puget. Es organizadora del libro Psicoanálisis de Familia y Pareja, Reflexiones Latinoamericanas, y autora de diversos trabajos publicados en libros en portugués y español en torno a temas como la familia empresaria, los conceptos de entre, vínculo e intersubjetividad en psicoanálisis vincular, migración y pertenencia, intimidad en las familias en la hipermodernidad, la seducción de la soledad, entre otros. Bueno, las dejamos entonces en uso de la palabra a Adriana y como dije anteriormente, después se procederá a la lectura del material clínico. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a Fernanda Rivas y a Eduardo, a toda la Comisión de Familia y Pareja de APA por esta invitación que una vez más nos brinda la oportunidad de intercambiar conocimiento con un grupo tan rico y productivo como el de ustedes. Al principio, como voy a decir, ¿no? Este formato, este encuentro estaba pensado en un formato tipo seminario clínico, ya que íbamos a tener la oportunidad de trabajar un material clínico que tan generosamente nos habían compartido. Sin embargo, cuando supe que era anónimo y sin muchos comentarios explicativos, recordé inmediatamente la experiencia que tuvimos en la Comisión de Familia y Pareja de FEPAL en los encuentros entre nosotros. Fue así que, hablando con Fernanda, sugerí hacer algo parecido y ella
Pronto asintió. Entonces, en un primer momento voy a presentar mi breve trabajo haciendo un recorte teórico sobre este material clínico, desde el enfoque del psicoanálisis vincular. Luego leeremos y pensaremos el material juntos en base al recorte que hice, o sea, enfocando el tema de los dispositivos y el del lugar del analista. ¿Ok? La intención de esta reflexión es compartir con ustedes de forma ilustrativa cómo entiendo que ciertas variables combinadas de manera diferente pueden ofrecer distintos instrumentos metodológicos para afrontar la fluidez y el aumento de demanda que nos llega al consultorio. ¿Estoy muy rápida? No, ¿no? Bien, Siendo así, comienzo mi presentación recordando una indagación que Janine Puget solía hacer con frecuencia cuando era entrevistada. Decía, ¿no? ¿Para qué sirve esta entrevista? ¿Qué van a hacer con ella? Estas preguntas me invitaron a reflexionar sobre el hecho de que cada dispositivo puede utilizarse con un objetivo distinto e específico y que en función de esa variedad de propósitos determinados por el dispositivo, el analista ocupa un lugar diferente tanto en la observación como en la intervención. De esta manera, cada dispositivo asigna al analista un lugar particular que requiere un conjunto específico de herramientas y conceptos. O mejor dicho, es cada vez más necesario disponer un conocimiento teórico múltiple y complejo para que el analista pueda afrontar la creciente diversidad y complejidad en las situaciones clínicas y dispositivos que estamos evocados a atender. Para ilustrar esta idea, utilizaré una analogía basada en los dispositivos que hemos tenido en los últimos 150 años para reproducir y o grabar música. Fue en 1877 que Thomas Edison inventó el fonógrafo. Estos primeros dispositivos eran mecánicos, utilizaban cilindros y contaban con un cono que amplificaba el sonido. ¿Se acuerdan aquel cono? Más adelante surgió el gramófono. También era un dispositivo mecánico, pero reproducía el sonido a partir del disco de goma laca. Posteriormente surgió los tocadiscos que eran eléctricos. Contaba con altoparlantes, altavoces, como se dice, ¿tá? Y utilizaba discos de vinil, ¿eh? Aunque solo permitía la reproducción y no la grabación de sonido, su comercialización fue más amplia y ofrecía una mejor calidad de sonido. Después se inventó el radiocassette, un dispositivo fácilmente transportable que podía llevarse a cualquier lugar. Funcionaba tanto con electricidad o con pilas y tenía la capacidad de grabar y reproducir sonido. Utilizaba una nueva tecnología, la cinta magnética, que pasaba por un sistema de cilindros similares a los engranajes de una bicicleta y
permitía incluso grabar mensajes de voz para enviarlos a otras personas. A partir de 1982 surgieron el CD, el videocassette, el iPod, ¿lembran? ¿Se acuerdan? Y hoy en día tenemos acceso a una infinidad de vídeos y sonidos a través de Internet, como YouTube, Spotify. Todos estos dispositivos emplean tecnologías, modos de acceso y usos variados, pero todos comparten un hilo conductor, el deseo de escuchar música. No creo que dentro del psicoanálisis tengamos tantas variedades de dispositivos, pero algunos se incrementaron en complejidad. ¿Pero a qué me refiero cuando hablo de dispositivo? El filósofo Giorgio Agamben lo define así, 2005. Llamaré literalmente dispositivo a cualquier cosa que tenga de alguna manera la capacidad de captar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos. Desde esta perspectiva, un dispositivo es un recurso que estructura y modela prácticas, relaciones y formas de subjetividad. En el campo del psicoanálisis, esta definición nos invita a pensar cómo los distintos dispositivos modifican quién o a quienes están en análisis. Pero lo que estoy llamando de dispositivo no sería el encuadre. Usando esta misma analogía, podríamos decir que el encuadre representarían las condiciones, la tecnología que nos permiten escuchar la música. Todo esto es entre comillas, ¿no? Es decir, la tecnología del psicoanálisis sería la suma del encuadre interno, la dimensión psicológica del analista, con aquellas conceptualizaciones que nos habilitan a captar las manifestaciones del inconsciente. Los sentimientos, las fantasías, los deseos, las representaciones o las presentaciones. En otras palabras, todo ese mundo al que el psicoanálisis se ha dedicado desde siempre a investigar y cuidar. Cuando hablo de dispositivo, me refiero a la diversidad de formatos y demandas a los que podemos acceder para tener la singularidad, para atender la singularidad de cada sujeto o sujetos que buscan el psicoanálisis. Entre ellos se encuentran los dispositivos análisis individual, ya sea de niños, adolescentes, adultos, y el análisis con más de un paciente en sala, como puede ser el trabajo con parejas, con familias, con hermanos. Cada uno de estos dispositivos combinados con el conocimiento teórico que el analista posee y decide aplicar. Hace poco yo estaba diciendo del paciente individual que yo decidí usar la psicoanálisis vincular, ¿ok? Configura el encuadre que se empleará incluso cuando se trata de un análisis individual. Si el analista trabaja desde la teoría vincular, el modo en que observa, escucha, interfiere e interpreta el paciente será distinto
del otro analista que utilice el marco teórico diferente. Un marco teórico diferente, ¿ok? Mismo dentro de la lógica del uno, existen enfoques diferentes. Freudiano, kleiniano, bioniano, entre otros. Y entre estos modelos pueden percibirse diferencias sutiles. Cada enfoque teórico proporciona un modo de escucha y interpretación de la experiencia vivida en análisis. De la misma manera, podemos atender a una pareja, es decir, trabajar con más de un paciente en sala, pero si se utiliza una teoría de la lógica del uno, el analista no enfocará su escucha en el vínculo. Entendido aquí el vínculo, ¿no? Entendido aquí como lo define el psicoanálisis vincular. En su lugar, se trabajarán conceptos como objeto único, pactos inconscientes, sueños compartidos, origen de pareja, y sigue. También observo que hay otra variable que interviene en estas múltiples combinaciones: el formato del lenguaje, entre aspas, entre comillas, con que el paciente se presenta para ser leído. Pues puede presentarse como cilindro de madera, disco de goma lacta, vinilo, o tal vez como música almacenada en la nube, y en cuyo caso tendremos que usar Spotify. ¿Ok? Esta metáfora señala que la forma en que se presenta y se expresa el paciente también determina las herramientas que el analista deberá emplear para escucharlo. Y con herramientas, entre aspas, entre comillas, me refiero a cuál dispositivo, encuadre y conjunto teórico el analista deberá optar y, consecuentemente, qué lugar tendrá que ocupar. Entiendo que si trabajamos dentro del marco teórico basado en la lógica del uno, el objetivo es investigar el mundo interno del paciente, sus fantasías y representaciones. Para ello, el analista ocupa tradicionalmente un lugar de neutralidad y utiliza la transferencia y la contratransferencia para interpretar los contenidos inconscientes traídos por el analizante. Su figura, o más precisamente su subjetividad, debe mantenerse lo más opaca posible, de modo que el paciente pueda proyectar en él todo aquello que necesita ser nombrado o transformado. El analista tiende a desempeñar un rol más pasivo y receptivo en su función de escucha. En cambio, desde la lógica del 2, el analista forma parte del entre de la sesión. Ocupa un lugar de sujeto que participa, interviniendo, discriminando o interpretando la escena que está siendo vivida, con el objetivo de ampliar a los analizantes su capacidad de pensar y escuchar lo vivido, no lo representado, lo presentificado, ¿ok? Muchas veces ocupa también el lugar de testigo de lo que ocurre,
De forma ilustrativa traigo un ejemplo para seguir pensando este tema. Acaban de derivarme un paciente, o tal vez dos, o tres. Se trata de un adolescente que está siendo atendido en análisis individual, pero cuya terapeuta no sabe a quién derivar. A los hermanos, a los padres, a la pareja, a la familia entera. Lo único que tiene claro es que hay una demanda que el análisis individual no alcanza a tener, a contener ni resolver. Ante esta situación se abren varias posibilidades de intervención. Ver a los padres en el marco de una orientación de padres centradas en el manejo del conflicto entre los hermanos que se pelean, o atender a la pareja o a la familia. Cada una de estas opciones implica distintos lugares de habla y de actuación para el analista, así como las herramientas teóricas de que necesita. ¿Cómo discriminar con antelación qué tipo de tecnología voy a tener que utilizar para recibirlos? ¿Son cilindro, cinta magnética? Si solo dispongo de un instrumento dispositivo, por ejemplo, el radiocassette, tal vez no pueda escuchar la música que los pacientes traen, si por ejemplo esta tiene el formato de CD. Dicho de otra forma, si solo dispongo como herramientas de un encuadre tradicional del análisis individual y entiendo que el lugar del analista es el de neutralidad, trabajando únicamente con lo que el paciente verbaliza, es posible, en ciertos casos, que no logre establecer una conversación suficientemente reveladora de las demandas del paciente. Todos nosotros seguramente tenemos un caso o más en que los instrumentos que disponíamos nos dejaron sin qué hacer. Pacientes en silencio, sin pistas sobre lo que estaba pasando o sintiendo, y que incluso al ser interrogados directamente no saben qué decir ni qué hacer con eso que les sucede, como ocurre a menudo con pacientes neuróticos limítrofes. ¿Okay? De esta forma entiendo que combinadas estas variables, el dispositivo, el encuadre, la base teórica y las demandas del paciente, son 4, conseguimos tener mayor recursos para lidiar con las demandas actuales. Me parece importante destacar que el transitar de un dispositivo a otro con el mismo paciente debe ser algo hecho con indicación pensada e evaluada por el analista, considerando todas las alternativas posibles, tanto de beneficio como de prejuicio para el analizante. La transferencia y las proyecciones siguen existiendo, incluso cuando se trabaja con el psicoanálisis vincular, en la lógica del 2, y no pueden ser desestimadas. Quiero recordar que en el psicoanálisis vincular, ambas lógicas deben ser consideradas en el trabajo y en la evaluación del analista, dado que actúan de forma continua y superpuestas. Mudar de dispositivo es posible,
y constituye un recurso que se puede acceder en algunos casos, pero siempre bajo la indicación del analista, ya que estas mudanzas pueden contaminar o interferir en el encuadre y en el dispositivo utilizado. Está terminado. Esta alternancia de dispositivos ya me ocurrió con una pareja que se estaba peleando muchísimo, no mucho, muchísimo, dejando inviabilizado el espacio de escucha y pensamiento en sesión. Propuse entonces realizar una sesión individual con cada uno, una, otra, ¿ok? En estas sesiones, mis intervenciones estuvieron siempre orientadas a retomar lo que no pudieron oír, no pudieron ver o escuchar durante las sesiones conjuntas. En este caso, elegí no hacer interpretación individual, incluso porque ambos tenían su propio análisis individual. La función de estos atendimientos fue lograr la distensión de los malentendidos y la apertura de un espacio de escucha. Y concluyo diciendo que lo que determina el lugar del analista es, a mi modo de ver, ¿no?, primordialmente la teoría utilizada, pues de ella depende lo que será, depende de ella lo que será investigado y la forma en que se llevará a cabo el trabajo clínico. Esta es mi parte. Bueno, muy bien, muchas gracias Adriana por tan conceptual síntesis que has hecho de tus ideas, de los dispositivos y el lugar del analista y la diferenciación con el tradicional concepto de encuadre con que siempre nos hemos manejado, que parcialmente se superpone y parcialmente se diferencia. Bueno, está ahora en uso de la palabra Ani Iriart, miembro del Departamento de Familia y Pareja, que nos va a leer el material clínico, el primer tramo. Después vamos a hacer una charla, discusión, conversatorio entre todos y luego se hará un segundo tramo del mismo material. Ani, te escuchamos. Estás muteada, Ani. Estás muteada. Ahora sí. Sí, sí, perdón. Buenas tardes. Paso a leer el caso clínico entonces. Jazmín y su familia. Se presenta una familia compuesta por Jazmín de 9 años, Mercedes, su hermana de 12, Leonor, la madre de 42 y Roberto, el padre de 45. Se trata del caso de una niña de 9 años por la cual sus padres consultan. A lo largo de los 7 meses que está en tratamiento, se hicieron horas de juego individuales, vinculares, con los padres, también con la hermana, toda la familia. Se presentan ahora algunos fragmentos de dichas sesiones. Jazmín tiene problemas para dormir desde hace unos 6 meses, comenta su padre. Nos decía que no se podía dormir, que tenía miedo a que entren a robar, que la maten. Les costaba transmitirlos. A veces veía películas que tal vez podían asustarla, cosas que pasaban en el colegio. Todo se resumía en no puedo dormir. Tiene una hermana de 12 años, en la preadolescencia. Este año explotó, continúa el padre. En el mes de julio, hace unos 6 meses, dividimos el cuarto para que cada una tuviera su privacidad. Por otro lado, tuvimos una crisis en octubre con mi esposa.
A veces discutimos y las chicas están en casa y escuchan. Leonor, la madre, dice: contemplamos la posibilidad de separarnos. Hay momentos de crisis. Sé que soy un poco controladora, pero también siento que hay cosas que hago bien. El padre, Roberto, dice: yo creo que hubo excesos en ese sentido. Yo después he tratado de recuperar ese espacio. Pongo una opinión. Comentan ambos que habían pensado en consultar a un psicólogo por temas de pareja. Ya anteriormente habían tenido algunas consultas. Acerca de sus hijas, la mamá reconoce que la mayor, Mercedes, fue un bebé muy difícil, lloraba mucho, dormía mal. Se habían tenido que mudar al extranjero por requerimientos del trabajo de su marido, y ella sufrió mucho el alejamiento de su país. En cambio, Roberto enfatiza: yo disfruté mucho estar afuera. Yo siempre estuve solo, así que para mí estaba todo completo. Jazmín fue concebida durante un viaje que hicieron cuando la hermana mayor tenía 2 años y medio. Si bien tuvo náuseas y malestares durante el embarazo, Leonor decidió preparar su tesis doctoral. A los 6 meses de embarazo, defendí mi tesis y me recibí. Continúa Leonor. El parto fue normal, pero todo muy rápido. Jazmín no lloró. No hubo problemas en su crecimiento y adaptación a los cambios. Comía bien y dormía bien. Y en cambio, la demanda de Mercedes fue constante. Upa, no dormir, llorar. Acerca de su escolaridad, el padre explica que siempre fue muy aplicada y autoexigente. El abuelo paterno decía: esta nena nació sabiendo. Leonor, por su parte, no puede dejar de compararla con Mercedes, la mayor, quien, según ella, fue siempre un tiro al aire. Los comienzos de Jazmín. Siempre sonriente, pero muy dudosa de todo lo que puede realizar como dibujo o como juego. La primera vez dibuja un conejo. Me gusta porque siento que me sale bien, y ya lo hice otras veces. Pregunta cuál es mi color favorito. Hace una dedicatoria con mi nombre y un corazón. Los miedos de Jazmín. Cuando me peleo con mi hermana, siento que se va a enojar conmigo. También con Emma me pasa. Ella me persigue por todos lados y si le digo que no quiero, se va a enojar. Y también me da miedo la gente que tiene problemas. En el cole hay una mamá que no tiene un brazo y eso me da miedo. Hoy soñé que tenía un perro y dormí bien. A veces los sueños que son de películas me asustan, como Volver al Futuro. Tengo miedo a las pistolas. Anoche no pude dormir bien. A veces tengo que hacer algo. Me tengo que tranquilizar yo. Cuando vuelvo de danza, papá me reta a veces, porque no me tranquilizo. Papá, mamá no pueden ayudarme. Los anhelos de Jazmín: me gusta cantar, bailar, me gusta el arte. Bailo canciones de Emilia, de Tini. Sesión de Jazmín con su hermana de 12 años. Entra Jazmín con su hermana, la cual tiene un gorro de lana hundido en su cabeza, haciéndole resaltar la nariz prominente que tiene. En ese instante pienso en la imagen corporal de los adolescentes, en la incomodidad con su propio cuerpo. Pienso asimismo en la evolución de Jazmín en estos meses, su crecimiento corporal, su gusto por peinarse mejor, adquirió gracia. Jazmín propone jugar con la masa, le muestra su caja a su hermana. Empiezan a hacer formas. La hermana hace un avioncito y dice: me parece que me salió mal. Agrega: ¿te acordás cuando hacíamos lo de la masa? En pandemia jugábamos un montón. Mercedes hace 2 aviones con el mismo molde que superpone. Mientras sigue trabajando con la masa, dice:
me parece que me mandé una macana. Y al rato, ya más confiada señala, me gustaría tener el pelo más oscuro y que no se me infle mucho. Jazmín sigue atareada y concentrada en lo que está haciendo. De repente dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ser un fantasma. Analista, ¿un fantasma que te acompañe y no te asuste? ¿Y a vos, Mercedes, qué te asusta? Mercedes contesta, yo le tenía miedo a los meteoritos. Yo sentía que en cualquier momento podía caer uno. Bueno, fin de la primera parte. Bueno, por ahora las exposiciones ya están en el éter, como se diría. No sé qué dispositivo es ese, Adriana, pero eh, o qué medio de transmisión. Eh, Bueno, era una broma. Vamos a hacer circular las ideas. sí, pero podría comentar tu broma. Dale, cómo no. Porque a mí me parece interesante percibir, ¿no? Que son recortes, como cuando dices el éter, es como si Sí, estuviéramos escuchando a la terapeuta soñando la familia y con recorte, porque no es una primera sesión, no es lo único que yo identifico aquí como un trecho de una sesión. Este es este final cuando habla del fantasma. El resto me parece que son un pasaje, otro pasaje de sesiones discontinuas. ¿Fue así que ustedes entendieron? Sí, sí, fragmentos musicales, podría decirse, también usando las Ok, metáforas que vos traías. fragmentos Sí, sí. musicales capaz que de todo tipo, CD, disco duro, todo, ¿no? Pero ajá. Interesante esta reflexión. capaz Como que que sí. la sesión tendría una unidad que este material así presentado no tiene. Y por lo tanto habría que ir saltando de escuchas. Esa es una Bueno, cosa que a mí me gustaría proponer. interesante pensarlo así. Porque la idea es, ¿qué dispositivo, la pregunta, qué dispositivo está usando? ¿Qué teoría se está usando? ¿A dónde está el analista en este momento cuando dice cada frase? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo del analista dentro de este trecho que nos trae? Bien. ¿Puedo comentar algo? No Sí, sé ¿quién habla? Perdón. quién dice. Federico. Ah, Federica, estás. espera porque se cortó la Sí, cámara. pero Ah, aparece. Ah, ahí está. Bien. Federico Bianchi, miembro del departamento. pariente. Pariente, pariente. Ok. De Milano. Ah, eso es con mi marido que está ahí también Bianchi. Yo no soy Bianchi, yo soy Navarrete. Claro. Bueno, adelante, Yo Federico. trabajo en la especialidad de niños hace muchos años y a mí me parece que la propuesta interesante es esto de ver desde dónde, o sea, porque la fragmentación o la unificación de, por ejemplo, del material que presentó Ani, también depende de la posición del analista, me parece, ¿no? Eh, eh, Porque el analista tiene una cantidad de conocimientos que vienen de diferentes fuentes, pero que atrás de todo eso, si bien hay una atención flotante, la atención flotante inevitablemente todo el tiempo está conectando con asociaciones inevitables que hay en la mente del analista, y en ese sentido, por supuesto, en una intersubjetividad. Por ejemplo, mientras Annie contaba el caso,
bueno, a mí me surge un conocimiento de experiencia de tantos años, pero aparte del conocimiento de la psicología, que por ahí no es la psicología psicoanalítica, que es la etapa, la edad de la nena, entre los 7 9 años, la mayoría de los niños toman más conciencia de la cuestión de la muerte y la cuestión de la sexualidad, dos elementos que sabemos como psicoanalistas que están en una especie de cinta de Moebius, ¿no? Jugando. Así que por un lado es eso, por un lado digo, bueno, esta nena está teniendo los temores nocturnos o los temores propios de la edad. Por otro lado, pienso, digamos, también lo epocal, y ahí estoy ya yo puesto en otro lugar. Estamos en una época donde hay muchas imágenes, mucha información, mucha elementos líquidos, rápidos, etcétera, que agravan, digamos, ese momento de crisis que para mí es normal en esa edad en la criatura, y la problemática de los padres que hablando desde la teoría, desde el pensamiento que trabajamos muchas veces en el departamento de familia y pareja, es bastante común que las parejas de padres entren en crisis en coincidencia con esta edad de los hijos. Las abuelas decían la picazón de los 7 años, la crisis de los 10 años de pareja. Entonces, me parece que el análisis está puesto en una neutralidad y al mismo tiempo no necesariamente contradictoriamente, a partir de una multiplicidad enorme de información, desde la experiencia, desde el estudio, en fin, una cosa muy compleja que hay en la mente del analista que va de alguna manera como enfocando, teniendo dispositivos de enfoque como si fueran cámaras, ¿no? Entonces uno va desde la cámara, desde la psicología, digamos, evolutiva, desde la cámara de la psicología intersubjetiva, desde la cámara de la experiencia de uno, etcétera, etcétera. Me parece que entonces es una complejidad muy grande y en esa complejidad habría que delimitar bien cuánto hay de psicoanálisis puro. En ese sentido coincido que cuando Annie habla del fantasma, está haciendo algo en dirección de la cura y al mismo tiempo sí en una intervención bien psicoanalítica, y es cierto que eso es lo más típico de una sesión de psicoanálisis, ¿no? Porque el fantasma, a través de la intersubjetividad, se conforma en un fantasma benigno, un fantasma que no asusta, digamos, ¿no? Un fantasma que puede ser, digamos, nutricio, un fantasma que acompaña, no es un fantasma que la lleva a la criatura a la exposición, a la pulsión tanática, sino que la lleva a la criatura más a la protección, digamos. Esto lo manejan bien los curas, los religiosos, cuando hablan del ángel protector, del ángel de la guarda, etcétera, etcétera. Podría hablar mucho más de toda esta complejidad, pero quería tirar el complejo y cortar ahí. Bien, muchas gracias, Federico. Muchas gracias por tu aporte y desde tu amplia experiencia en psicoanálisis de niños y por ende de familias con niños. Bueno, ¿quién más quiere intervenir? Fernanda. Fernanda Fernanda. pidió. Y bueno, me sumo a los agradecimientos, Adriana, de la presentación de tus ideas de esa forma además tan lúdica, diría yo, ¿no? Con estas metáforas musicales que sé que vos las utilizas mucho, me gusta, me gusta. Bueno, voy a ser muy breve porque quiero dejar lugar para que hablen los otros. Me quedé pensando cuando vos, Adriana, nombraste a un analista, creo que fue un analista, que te dijo, acaban de derivarme un paciente, o tal vez dos o tres, ¿no? Me gustó esa frase como para tenerla en uso todos en nuestra caja de herramientas, porque la verdad es que no sabemos, sobre todo cuando recibimos a un niño,
no sabemos si va a ser ese niño en forma individual, si vamos a tener que incorporar a la familia. Yo me inclino por incorporar a la familia, ¿eh? A mí me resulta de mucha utilidad. Creo que al niño en cuestión, a los niños en cuestión también, ¿no? El efecto de presencia de la familia, no solamente el trabajo con los padres o hermanos como objetos internos, sino, bueno, como vemos en estas escenas que se despliegan escenas, ¿no? Podemos pensar un montón de cosas, por ejemplo, cuál fue la interferencia para esta familia. Puede haber sido la pubertad de la hija mayor. Uno podría pensar qué puede hacer la familia con esto nuevo que irrumpe. Y las hermanitas en la hora de juego, una de ellas dice, ¿te acordás cuando jugábamos con la masa? ¿No? Hacen una alusión a cuando jugaban juntas, cuando eran más chiquitas, ¿no? Como añorando la infancia. Bueno, esto quería aportar, digamos, ¿no? El permitirse como herramienta saber que cuando a uno le derivan un paciente, no sabe si va a ser uno, dos o tres o más. Pillon River decía que entren los que estén, que entren los que vengan, ¿no? Bueno, eso quería aportar. Gracias. Sí, Ricardo Carlino está pidiendo la palabra, con mucho gusto te Bueno, escucharemos. gracias. Bueno, primero me voy a referir a esta introducción que hizo Adriana Navarrete. Ella cita un poco a Janine. Dice, bueno, ¿para qué sirve esta entrevista? ¿Cuáles son sus objetivos? Que después lo vamos a aplicar, bueno, al caso clínico, ¿no? Eh, eh, y ella habla de dispositivos y habla de herramientas. Entonces, ¿qué entiendo yo dentro de, de mi lenguaje interno, digamos? No es como para escribir en un libro, pero de mi lenguaje interno. Para mí el dispositivo es mi propia mente, con toda la formación que yo tengo, como analista y como persona. Ese es el dispositivo que yo pienso, que yo uso cuando trabajo. Claro, se le pueden poner eh, nombres propios, pero básicamente sería esto, todo lo que yo tengo en mi mente para poder escuchar, pensar y expresar. Y las herramientas serían, bueno, las escuelas teóricas que he estudiado, que puedo aplicar ahí, y también la escuela de mi propia vida. Ya soy una persona grande, no soy un adolescente, entonces puedo también usar eso. Ahora, para cerrar, ¿no? Hay una parte en ejemplo clínico, en cualquier momento puede haber un meteorito. Entonces, ¿qué es el meteorito? Y yo digo, bueno, en esta familia, por lo que escuché, a mí se me ocurrió, yo no sé si será así, pero a mí se me ocurrió que el meteorito podría ser a ver si mis padres se separan. Ese sería un meteorito. El otro meteorito sería la pubertad de Mercedes, que como algo de ella se va a transformar, como se dice, en señorita, pero a su vez cambia la configuración de esta familia. Hay otro ser sexuado que va, que va a ser y más diferenciado que dos hijitas. Ya va a ser, sí, son dos hijas, una de 9, una de 2, pero una hija ya empieza a tener cierta autonomía de pensamiento y más adelante hasta de conducta. Y, y el otro meteorito es que la familia se está transformando cuando, como lo dijo recién Federico, ¿no? Y cuando los hijos ya van creciendo, y bueno, algo pasa. La convención del séptimo año, no sé qué trajiste recién, ¿no? Es decir, algo pasa en la familia, aparte de en el sujeto hijo, algo empieza a pasar, la familia empieza a transformarse. Este,
Y creo que ese sería lo que esta chica puso con el nombre de meteorito. Bueno, acá paro acá. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No veo a nadie más que haya levantado la mano. Adriana, con mucho gusto, te escuchamos. Hablar. Eh, el encuadre tiene dos dimensiones, ¿ok? El encuadre tiene la dimensión física, las horas, estábamos hablando, los 45 minutos, los 50 minutos, ¿no? El combinado de cómo se va a pagar, cómo se va a contar las sesiones, cuando yo falto, cuando el paciente falta, quién se responsabiliza, porque esto es el encuadre, vamos a decir, organizacional físico, ¿ok? De relaciones organizacional. Otra cosa es el encuadre psicológico, que es la dimensión, todavía seguimos en la dimensión del encuadre. Yo el otro día estaba contando en ese grupo que tenemos de sábado una experiencia que yo tuve y ustedes deben haber tenido las mismas o muy parecidas. Yo trabajaba en el Centro de Reproducción Humana aquí en el Hospital Universitario de la Facultad de la USP, o USP, Universidad del Estado de San Pablo. Una universidad grande aquí de Brasil, una de las más grandes, y ellos me habían dado para trabajar con las pacientes que iban a hacer la inseminación artificial, ¿tá? Una sala física que era un ex laboratorio lleno de armarios y pilas, armarios arriba, armarios abajo y pilas, y dos máquinas enormes de hacer hielo para las cosas de ellos ahí, de los laboratorios, ¿no? Para hacer hielo. Y de repente la máquina hacía, ¡ay! Salían los hielos, ¿no? Un ruido bárbaro, las máquinas, a todo motor ahí, ¿está? Y yo atendía a esa paciente, a las pacientes o los pacientes, pero normalmente eran las mujeres que estaban en ese proceso de inseminación sentada en una silla y era tan cerca una cosa de la otra que si yo cruzara las piernas le daba una patada a la paciente y ella una patada a mí, de tan chico. O sea, nada de nada, nada de nada. Lo único que yo tenía era una puerta que podía hacer que me la abriesen a cualquier momento, ¿no? Entonces, para agarrar hielo, ¿no? Entonces yo ponía una placa por fuera para decir en sesión, ¿no? Entonces, bueno. Y en eso yo hacía atendimientos. Muy bien, gracias. ¿No? ¿Por qué? Porque el setting no estaba en otro lugar a no ser en mí, ¿no? El estado mental de estar con el otro, ¿ok? Entonces tenemos o sea, yo resguardaba horario de sesión, sigilo, que no me entraran, ese tipo de cosas yo resguardaba. El resto no lo tenía, ¿ok? Entonces, ese setting interno, ese encuadre que uno construye a lo largo de la formación, ¿tá? Es lo que yo estoy llamando de encuadre. Lo que yo estoy llamando de dispositivo es sí, no solo yo, Lagambe ni Janine también, ¿ok? eh, es si es individual, si es con más de dos pacientes, ese tipo de combinación, si es niño, si es adolescente, si es adulto, estas variables, yo tengo que tener, si tengo niños, tengo que tener juegos, si no tengo adolescentes, tengo que tener otro tipo de juego. Si es un adolescente más viejo, entonces ni juego tengo, pero tengo que tener otra disponibilidad para estar con él, ¿no?
Entonces yo estoy hablando de esto. Lo que yo veo acá es, en este trecho, por ejemplo, es una que no es Ani, no es tuyo, es anónimo es anónimo el material, no, solo Ani lo leyó. Es un recorte de cosas importantes que el analista fue entendiendo como representaciones, ¿tá? Que nosotros pudiéramos captar, ¿tá? Por eso que dije que era fluido, como si fuese una cosa soñada del terapeuta para contarnos las representaciones que él fue agarrando, fue colectando en función de los 7 meses en que se ven. Ella no trajo, la persona no trajo un trecho de una sesión. Ella trajo recortes significativos de representaciones de cosas importantes del mundo interno de esta niña. En este momento yo veo el trabajo con transferencia, con lógica del uno, lo que yo veo, puedo estar engañada. Lo que yo veo también son trabajos con contratransferencia, el analista trabajando con su contratransferencia, ¿tá? O sea, en un marco mismo de atendimiento de las dos hermanas, ¿ok? ¿Tá? No, ¿Querés perfecto. saber? No, seguí, perdón. No encontraba la forma de levantar la mano y quería reservarme Ah, un vos. lugar. ¿No? Entonces está. Entonces, de las dos hermanas, mismo cuando está trabajando con las dos hermanas, ella está trabajando en la lógica del uno. No pasa nada. Ahí, eso existe, no pasa nada, está todo bien, nadie tiene que trabajar en la lógica del dos, nadie tiene que, cada uno hace como puede, ¿no? Como le parece mejor o como le, ¿no? Pero yo creo que ahí es importante percibir que lo que se está trayendo son las representaciones que va colectando la analista y sus contratransferencias en esas sesiones. Y no un, una percepción vincular de lo que estoy hablando de la lógica del 2 de esta situación. ¿Tá? Nada más que eso quería decir. Mm. Bueno, quería intervenir yo. Me está resultando interesantísimo lo que se está desplegando, porque cada nueva presentación o cada material clínico, eventualmente con una mirada privilegiada como la que nos está trayendo Adriana, trae nuevas evocaciones y me parece esto fundamental. Si yo entiendo bien lo que nos está transmitiendo Adriana, que este material clínico eh, son fragmentos de las impresiones que la terapeuta recogió del trabajo con cada uno de los miembros de esta familia, a veces en conjunto y a veces por separado y a veces de a dos, ¿sí? Y que están precedidos por la lógica del uno en la visión que nos ilustra o que nos trae Adriana de las teorizaciones de Jeanine Piaget de la lógica del uno y la lógica del dos. A mí me hizo acordar, bueno, hay una obra musical, una comedia musical que por razones personales yo la vi muchas veces por relación con el productor y adaptador de la obra, y que después la vi en otro formato y en otro más. Entonces me parece interesante porque lo que creo que Adriana quiere decir que este material no tiene la coherencia y la unidad de una sesión analítica, ya sea individual, ya sea de familia, hora de juego de familia, o vincular de las dos hermanas, porque no es una pieza en conjunto, sino que son fragmentos.
y son fragmentos de distintas formas de captar a esta familia, ¿no? Yo esta obra musical la vi como obra musical, después en un homenaje a las canciones mezcladas con otra obra, los mismos actores y cantantes pasaban las piezas musicales semiactuadas con la coreografía correspondiente. Y ahora se transformó de una pieza que era 2 horas y algo en un espectáculo inmersivo, que es un nuevo dispositivo, una nueva forma de transmitir, y que dura 1 hora y 5 minutos, ¿no? Y encima en inglés, porque era la versión original en inglés con subtitulados. Bueno, cada una de estas cosas tiene otro mensaje que está transmitiendo, y si no captamos bien qué material se nos está presentando, podemos cometer errores de apreciación, porque lo podemos escuchar con la lógica de una sesión analítica y no es una sesión analítica, ni de pareja, ni de conjunto, pero por supuesto que es un material analíticamente aprovechable y por eso estamos hablando de esto, pero me parece muy bueno esta transmisión que está haciéndonos Adriana para escuchar este material. Bueno, esto era lo que quería decir. Yo no puedo levantar la mano. Después que intervenga Carlos, que Sí. ya levantó la mano, me gustaría intervenir. No encuentro Bueno, dónde. Carlos, y si nos dicen cómo levantaron la mano para los siguientes, porque yo no lo encontré. Abajo Hay un dice emoji abajo. reaccionar y ya se Sí, clic reacción en emoji. reaccionar. Reaccionar, sí. Clic y por ahí sí levantar la mano. Ah, bien. Bueno, gracias. Si les parece, Carlos, Carlos, estás Liliana, muteado, Carlos. Y después vamos a ir a Javier si tenés algo en las redes. Está sin Carlos, estás voz, muteado. Carlos. Antar, doctor Ah, Antar. sí. Ok, ya está, listo. Bueno, ¿se escucha ahora? ¿Se sí, escucha? Ah, Sí, bueno. Sí, sí. sí. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Eh, no, bueno, se podrían plantear varias cosas, pero bueno, tomando un poco esto que está tomando Adriana, que me parece importante, primero porque la mirada vincular nunca ha sido muy fácil en las instituciones psicoanalíticas clásicas, tradicionales, absolutamente, y por eso, bueno, digamos, toda la situación del grupo Janine, Isidoro, etcétera, con quienes supervisé y estudié, realmente era todo un campo muy importante como para poder ir abriendo perspectivas y miradas. Yo lo que simplemente plantearía es que muchas veces estas situaciones de si está bien o está mal un paciente individual o hacer entrevistas en algún momento vinculares y después seguirlas o no. En todo caso, digamos, insisto en este punto, tiene más que ver con la lectura y la propia libertad o persecución del propio analista, porque muchas veces uno puede hacer un tratamiento con entrevistas individuales, se pueden alternar algunas del otro tipo. Cuando digo del otro tipo, evito un poco la palabra vincular, digo un segundo por qué, o sea, uno puede hacer de pareja, de familia y después volver. Porque lo vincular no solo está marcado por el dispositivo, sino está, digamos, marcado por la lectura que hace el analista. Se puede hacer, en todo caso esto ya sería para otra ocasión, hay todo un grupo de gente, de colegas, de queridos colegas, algunos ya no están, que han trabajado con grupos y demás, pero siempre han mantenido, y me parece lógico, como una mirada siempre marcada como individual. Entonces, la lectura de si es vincular o no, no marca si uno lo ve o no lo ve. Puede ser un paciente que uno lo ve y tiene una mirada vincular porque uno lo está pensando también desde lo que Janine llamaba el 2 o otros llamarían el contexto más el 2. Se puede decir mucho más, está para
¿no? Para otras Sí, cosas, te pero agradecemos la brevedad, Carlos, porque nos dimos cuenta de que estamos muy, muy cortos de tiempo para leer en la dale, segunda parte. Así dale. que Liliana, Javier y Federico vas a quedar en la segunda vuelta para la segunda parte. Bueno, Adriana, muy interesante todo lo que planteaste en la introducción y todo lo que vas abriendo a pensar. Algunas preguntas. ¿Pensás que trabajar con la lógica del uno y del 2 es algo que se puede ir intercambiando en un mismo proceso? ¿Se pueden combinar? ¿Cómo trabajás con eso? Por otro lado, bueno, iba a decir exactamente esto que traía Carlos, ¿no? Con esto que vos decís, que trabajar con varios miembros, ¿no? Y llamar al consultorio a varios miembros no es igual a la lógica del 2, ¿no? Es justamente lo que Carlos recién comentaba, que a veces quizás lo confundimos esto. Exacto. Uno puede trabajar con un paciente individual con lógica de 2 o con varios pacientes en el consultorio con lógica de 1. Eso me pareció muy interesante. Y después otra pregunta que surgió también en la reunión anterior del Departamento de Familia y Pareja, que nos preguntábamos un poco cómo lo pensás. Vos hablabas de la contratransferencia, que te parece que en este caso el analista lo trae. ¿Cómo pensás que funciona lo que le pasa al analista, lo que siente el analista cuando trabaja con la lógica del 2? ¿Cómo eso se trabaja y se usa, o si no se usa, en el trabajo trabajando con la lógica del 2? Bueno, muchas gracias. Tengo que Javier, intervenir, después vamos al sí, material sí, eso y quería avisar, que no hay Adriana, sí, mensajes en redes y nos quedan 14 sí, minutos. Si les bueno. parece proceder con el material, queda Fede también para hablar, pero estamos cortos de Aparte, tiempo. no Vamos, sé vamos si al material precisa. y Sí. Adriana contesta, ¿qué les parece? Bueno, Sí. Ani, Hora de juego con toda la familia. Al entrar, le comento a Mercedes, la hermana mayor, sobre su corte de pelo. Se la ve mucho más femenina. Se sientan en el consultorio y Jazmín, sintiéndose muy cómoda, como en su propia casa, se dirige a los estantes para elegir un juego para jugar con la familia. Elige el rapigrama, juego con letras, y al sacarlo del estante dice, no vamos a competir. Se arman dos equipos. Mercedes se apura en decir, yo con mamá, se ocupa de controlar el reloj de arena. Dice cómo quiere jugar, ya que dice que ellos juegan al bogle, y la mamá va mostrando cómo armar las letras. Jazmín mira atenta. Se inicia el juego y es la mamá prácticamente la que arma las palabras. Es muy rápida. Suman los puntos. Toca el turno de Jazmín y su papá. Jazmín se exclama, tengo una. Roberto, el papá, trata de que sea larga y se pone a buscar para armar palabras largas, dejando a su hija de lado para ser más rápido. Jazmín se pone a leer bien las instrucciones. Luego se distrae, toma una mamadera del carrito de los bebés, se entretiene mirándola. No les salen las palabras a ellos dos. Roberto dice, tenemos una técnica con las cartas. Damos vuelta a la silla cuando no sale. Y en la segunda partida tenemos buena suerte. Tardan más del tiempo estipulado por el reloj de arena. Mercedes dice, me están choreando. El lunfardo es robando. El padre propone la letra pene. Se ríen. La mamá interviene, aunque no es su turno. Peine es más elegante y más larga. Siguen buscando letras. Mercedes controla el tiempo. Se suman los puntos de ambos equipos. Jazmín y su papá ganan ampliamente. Mercedes exige, lacra, y me das la mitad de los puntos. El otro equipo ganó casi por el doble de puntos. Luego Mercedes se recuesta en el sofá y propone, "Ah, yo tengo un juego para hacer, no me acuerdo el nombre". Al explicar cómo se juega, alguien, no recuerdo quién, dice, es cadáver exquisito. Es un juego en el que cada participante escribe una frase.
doblando el pliego para ocultar su parte a los siguientes jugadores y dejando visible la última palabra o frase, para que el siguiente participante continúe. Jazmín señala que yo también voy a participar. A continuación, el texto elaborado entre todos. Voy a hacer una fiesta de cumpleaños. Cumpleaños de mi amiga. Amiga mía, ¿cómo estás tanto tiempo que no te veo? Veo un montón de cosas para comer. Comer cosas ricas es una actividad familiar muy divertida. Comentamos acerca del texto construido y Mercedes dice muy espontáneamente, coherencia. Los padres asienten y Jazmín sonríe. Bueno, ¿Se dieron cuenta que ahora tenemos una sesión? sí. Bien. Adriana, ¿querías comentar algo de lo de la contratransferencia o aquello que ocurre en el campo del lado del analista, como también lo podríamos llamar, Eh, que te preguntó Liliana? sí, sí, me parece interesante. Eh, eh, Se puede trabajar con lógica del uno, con familias, con parejas, con hermanos. Está el EFI, estructura familiar inconsciente. Está las configuraciones vinculares. Se puede trabajar, se trabaja. Hay una colega nuestra que trabaja con Melanie Klein y familia. No, no, entonces no hay ningún problema. O sea, trabajar con familia no es igual a trabajar con lógica del 2. Y Brillante. está todo bien, y está todo perfecto. Cada uno aporta lo que puede y de la forma que entiende, ¿no? Yo no soy de la idea de que una cosa es mejor, un instrumento es mejor que otro. Yo soy de la idea que tenemos que tener una caja de herramientas, ¿tá? Si tenemos solo martillos, no va a funcionar. Si tenemos solo destornillador, no me pego un clavo a la pared. Entonces tengo que tener, ¿no? Yo no soy nada kleiniana, ¿no? Nada, pero tuve muchas supervisoras kleinianas. Y un día una paciente border entró en sesión, ¿no? Pero la única cosa que me salía era una interpretación puramente kleiniana. Entonces hay momentos que uno tiene que saber todo, ¿no? Y ver en qué situación, o todo lo máximo que pueda, ¿no? Y ver en cada situación lo que más acude a aquella situación, ¿ok? La contratransferencia es otra herramienta. En la lógica del uno se trabaja con la contratransferencia, en la lógica del 2 también. Solo que la voy a transformar para comunicar al paciente desde otro lugar, no desde lo que yo sentí, pero usándolo, quién sabe, para hacer una intervención y no una interpretación. Yo con parejas que trabajo con psicoanálisis vincular, yo no me gusta hacer interpretaciones de la lógica del uno a cada paciente en sesión del conjunto. No me gusta. ¿Por qué? Por el uso que tienden a hacer las parejas que se están peleando. Y si yo le hago una interpretación a esta persona de algo que es necesario, porque me parece necesario hacer una interpretación individual, puede ser que el otro la use de mala fe. En el medio de la pelea posterior dice, porque Adriana dijo que tú, papá, papá. ¿Entendés? Entonces, yo no tiendo a hacer eso cuando la pelea es mucho. Ahora, si los pacientes no se están peleando tanto,
hay pensamiento, hay escucha, hay todo eso, y me parece que hay necesidad de hacer una interpretación individual de uno de las parejas, yo la hago. ¿No? O sea, todos son instrumentos. La única cosa que yo estoy diciendo es la necesidad de saber qué estás usando, cuándo utilizarlo, desde dónde estás trabajando, desde dónde estás eh, interpretando, interfiriendo, discriminando. ¿Entendés? No es, todas son herramientas excelentes, son nuestras herramientas del analista. Como digo, nosotros hacemos ciencia. Esto no es una conversa de bar. Yo tenía una paciente border que me decía, ¿por qué no conversamos en el bar? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero hay que tener conciencia de lo que, o sea, la máxima conciencia que uno pueda tener de por dónde estamos yendo, ¿no? Porque cuando uno tiene que tener la abstinencia, es por una razón, como yo dije, es para que el paciente pueda hacer sus proyecciones, ¿entienden? Nuestra neutralidad es para que hagan las proyecciones. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo eso. ¿Por qué? Porque yo quiero saber del mundo interno y sus fantasías. Ahora, si yo me presento como sujeto y después le digo que haga proyección y después le digo no sé qué, entonces tengo que tener un cierto cuidado para no contaminar los instrumentos que yo tengo. ¿Entienden? Yo no sé si hablé mucho, si... Bueno, está bien. Gracias, Adriana. Vamos a dejar 2, 3 minutos para Federico, que quería intervenir, y yo quería mencionar a la colega Eliane Cotrim, que Ah, nos dejó un mensaje en el chat, pero que se tuvo que retirar. Así que bueno, está. si tenemos tiempo lo leemos y si no, quedará para el archivo. Federico. Bueno, primero que nada quería agradecerte, Adriana, que hace un rato no fui muy agradecido y me llevó la pasión de intervenir. Así que muchas gracias. Sobre todo muchas gracias por este último comentario tuyo, porque me parece que es muy importante esto de la abstinencia de la interpretación, porque la interpretación lleva a una lógica en donde habría un tercero excluido. Y recuerdo, si mal no la estudié a Janine, que ella hablaba de la lógica del tercero, que hacía que el sistema sea un sistema abierto y sea posible que otros elementos, digamos, puedan ser incorporados y procesados dentro de esa posibilidad de estar metido en ese sistema infinito y abierto. No sé, por ejemplo, el tema que decía del meteorito, ¿no? Que sería freudianamente hablando lo siniestro, lo ominoso, y los sentimientos de exclusión, porque la interpretación, estoy muy de acuerdo con vos, a algunos de los personajes presentes o presentes desde la fantasmática, puede llevar justamente a una defensa narcisística que lleva a la lógica cerrada del dos. Creo que en el fondo lo que estamos debatiendo es lo narcisístico versus la situación de la triangularidad edípica. Bueno, y muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final, tenemos un minutito nomás. ¿Vos querías hablar, Silvina, o estabas tocando la pantalla nomás? Estás muteada, Silvina. Ahí está. No, hoy estoy con la pantalla que no puedo hacer nada, pero primero gracias, Adriana, por la exposición. Y me llama poderosamente la atención que pareciera como que en esta reunión parecemos principiantes, ¿no? En el sentido de empezar a ver el encuadre, con qué teorías pensamos, ¿no? Me genera mucha ansiedad escucharte porque me digo, uy, ¿a dónde voy ahora? ¿Cómo lo encaro todo esto? Cosa que me parece precioso lo que estás haciendo para permitirnos pensar en un principio
aunque tengamos muchos años encima de profesión y de edad, ¿no? Entonces, esto es como un inicio en este encuentro, lo siento yo, como un inicio para repensar. Y entonces esto es mi agradecimiento, ¿no? De movilizarme, que no todos los que exponen o hablan, me movilizó tanto el trabajo que expusimos nosotros, como tus intervenciones y las de todos. Y creo que esta es la suerte, ¿no? Como cada uno sale movilizado de estas reuniones. Bueno, me quedo contenta a pesar de que después yo tenía un supervisionando que le daba supervisión y el muchacho salía que no sabía dónde había dejado el coche. Se perdía. Y yo dije, ay, qué bárbaro, qué bárbaro. Mudamos un poco la cabeza, le dimos un aire, ¿no? Entonces está bien. A mí me parece bueno, pero y agradezco mucho la oportunidad, ¿no? Porque no es siempre todos los grupos que, que se disponen a pensar así, ¿no? Y que le mueva la cabeza a uno, ¿no? También me la mueve, a mí también me la mueve. No es que tenga eso todo muy tranquilo, ¿no? Pero, ¿qué te voy a decir? Eso es Es lo bueno, difícil y eso es lo trabajar, ¿no? bueno, esa es Eh, la interferencia, ¿no? La buena esa es la interferencia, interferencia, esa es la exacto. interferencia de Nos Janine. Ok. hace salir de nuestra comodidad, digamos, de nuestros espacios de confort, ¿no? De lo que uno piensa que está tan claro y tan sabido como empezamos en la Claro, profesión, ¿no? Y que a claro, veces no está tan claro y tan sabido, ¿no? Bueno, el claro. psicoanálisis se vio obligado a repensarse a sí mismo, justamente, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, a partir de la apertura de los consultorios a más de un paciente o a la pareja o a los grupos y todo eso. Y bueno, es un proceso que cuesta parirlo, por supuesto, pero que ilumina mucho. Y la lógica del uno, la lógica del dos, o lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo, como dos perspectivas que son obviamente diferentes y combinables, ¿no? Bueno, estamos ya en la hora. ¿Querés decir algo más, Estamos en Fernando? hora, sí. Quiero un aplauso para Adriana y para todos. Para todos nosotros que Gracias, trabajamos juntos, muchas gracias. en el Sí, entre, entre todos, entre todos. exactamente. Bueno, Adiós. muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao, Muchas chao, gracias. gracias. Beso Adiós. grande, Chao, chao. gracias.